Bueno, la propuesta para hoy entonces es resolver el ejercicio 23 de hidrodinámica para fluidos reales. Es un problema muy simple, ya verán, de resistencias equivalentes. Y el problema pide encontrar la resistencia equivalente cuando tengo tres caños que tienen la misma resistencia, cada uno igual, la misma resistencia hidrodinámica, conectados los tres en serie, los tres en paralelo, dos en serie y luego uno en paralelo, y después dos en paralelo y luego uno en serie. Lo primero que quería hacerles notar es que ustedes pueden pensar en esquematizar este problema aún antes de saber que están trabajando con caños por los que circulan fluidos, y podrían incluso pensar que son elementos, no sé, eléctricos, resistencias eléctricas o capacitores, incluso procesos de computación, algoritmos, en los cuales la conexión en serie supone que tenemos un proceso detrás de otro, es decir, son secuenciales, es decir, tengo tres elementos conectados en forma secuencial, y por ejemplo en el punto B, que es en paralelo, tengo tres elementos que ocurren, tres procesos que ocurren simultáneamente. Es decir, un elemento de fluido, digamos, para nuestro problema, tiene que circular por los tres elementos en forma secuencial, en cambio acá algunos elementos del fluido irán por una de las resistencias y otros por las otras dos. Y finalmente entonces nos dicen dos en serie, el punto C, dos en serie, y luego en paralelo con el tercero, entonces conectamos, si quieren, primero dos en serie. Estos son dos elementos en serie que van en paralelo con el tercero. Y en el último, primero entonces dos en paralelo que están conectados en serie, es decir, este elemento está conectado en sucesión con este segundo elemento, estos dos elementos en paralelo conectados secuencialmente con un elemento más. Y como les decía, entonces esto es pensar, en nuestro caso, que tenemos tres tubos iguales, conectados uno detrás del otro, lo cual constituye, por supuesto, un tubo más largo, y en el punto B, solo para ilustrar, sería tres caños por los cuales circulan, conectados de esta manera, por los cuales circula en nuestro fluido. Acá, por supuesto que tienen que pensar que cada uno de estos caños es de la misma longitud que no sucede esto en el dibujo, pero es solamente los efectos ilustrativos. Les propongo entonces que dibujen cómo serían ustedes los elementos C y D. Pero vamos a recordar un instante de dónde viene esta identificación, el uso de este símbolo para un tubo de longitud L y sección circular, pi por radio al cuadrado, es decir, es un círculo, es un cilindro finalmente, tiene un círculo con sección circular, perdón, y tiene una viscosidad eta, ese fluido. Y fíjense que lo que ocurre, lo que sabemos que ocurre en este caso es que si establecemos una diferencia de presión entre los extremos de este tubo, es decir, más presión de este lado que de este, empieza a circular el fluido con un caudal Q, y la relación entre la diferencia de presión que yo establezco en los extremos y el caudal es lineal, es decir, el doble de diferencia de presión produce el doble de caudal, y la relación de proporcionalidad da este R, que por supuesto, ya lo vimos, entonces es una cantidad que depende de los factores geométricos y del fluido que está dentro. Es decir, primero, proporcional a su viscosidad, es decir, cuanto más viscosidad tiene el fluido, más resistencia opone. Cuanto mayor es la longitud por la cual tiene que circular, por supuesto que la resistencia aumenta. Y cuanto más chica es la sección circular, o sea, el cilindro es más chiquitito, en una sección circular más chica, por supuesto se va a resistir mucho más a pasar, y en este caso en particular la dependencia es con la superficie al cuadrado, es decir, que va con el radio a la cuarta. Recuerden que la superficie es pi por radio al cuadrado, entonces la superficie al cuadrado, el área circular al cuadrado, será proporcional a. Por lo tanto, entonces hará que la resistencia sea inversamente proporcional al radio a la cuarta. Y esto además, quería solo hacerles notar que vale cuando el fluido está circulando en régimen laminar, es decir, uno puede imaginarse capas de fluido todas circulando sin mezclarse unas con otras, capas horizontales si quieren, sin mezclarse unas con otras, como vemos acá.
Mientras que yo puedo generar, por ejemplo, turbulencia, haciendo pasar el fluido por una zona más angosta, a cierta velocidad, digamos, con algunos parámetros que ahora no vamos a estudiar. El fluido se vuelve turbulento, y eso es, en principio uno diría, bueno, uno podría pensar para qué la naturaleza se complica generando flujos turbulentos, y lo cierto es que nosotros sacamos provecho de eso. Por ejemplo, cuando hablamos, hay algunas letras que las formamos usando un fluido turbulento, y la forma de pensarlo es muy simple. Ustedes pueden simplemente pronunciar una S o una F, y lo que están haciendo es precisamente angostar el tubo por donde está pasando el aire, con la boca, típicamente, y entonces lo que sale por acá es una turbulencia, y lo que escuchan cuando escuchan una consonante como la S o la F, es la turbulencia del aire. Bueno, a nosotros no nos sirven estas relaciones que cumplen, que estamos escribiendo acá para los fluidos, se cumplen cuando el régimen es laminar. Y acá hay simplemente un videito donde se muestra que podemos tener un fluido y ese fluido empieza a desarrollar turbulencia. Simplemente se tiñe el fluido y se ve que al principio el régimen es laminar y luego hay una turbulencia desarrollada. Es decir, se mezclan las distintas capas, las distintas alturas adentro del tubo se mezclan. Hay movimiento tanto horizontal como en vertical. Bueno, volvamos a nuestro problema. Si tenemos n resistencias conectadas en serie, ya aprendimos que eso es equivalente a tener una única resistencia que es igual a la suma de todas las resistencias. Y ya aprendimos también que si tenemos n resistencias conectadas en paralelo, también es equivalente a una sola resistencia, RP, R en paralelo, y que la manera de calcularlo es esta: 1 sobre la resistencia que estamos buscando es igual a la suma de la inversa de cada una de las resistencias, que también se puede escribir, como ven acá, la resistencia en paralelo es 1 sobre 1, o sea, la inversa de la suma de la inversa de cada una de las resistencias. Cuidado entonces con esta cuenta, pero si son cuidadosos acá, es difícil equivocarse. Así que para el punto A y para el punto B de nuestro ejercicio, si queremos ya ir a las respuestas, nos piden equivalente a qué resistencia es la conexión en serie de 3 resistencias iguales. Bueno, simplemente sumamos las resistencias, y estas 3 resistencias en serie son equivalentes a una resistencia del triple de cada una de las resistencias, por supuesto. Y en cambio, si están conectadas en paralelo, razonablemente lo que vamos a tener es un tercio. Fíjense que es 1 sobre la inversa de la primera, más la inversa de la segunda, más la inversa de la tercera. Esto es sumar 3 sobre R, 3 veces 1 sobre R, está en el denominador, por lo tanto nos queda R sobre 3. La resistencia equivalente es un tercio de la resistencia de cada una de las originales. Y bueno, finalmente, si queremos terminar el ejercicio, tenemos nuestra conexión primero en serie y luego en paralelo. Entonces, primero resolvemos la conexión en serie de estas dos. Estas dos las podemos escribir entonces como una única resistencia. Adivinen cuánto va a ser. Por supuesto, si usamos nuestra fórmula, es R más R, es decir, es una resistencia equivalente de 2 R's, que sigue conectada entonces con nuestra resistencia de arriba. Y ahora entonces resolvemos el paralelo entre estas dos, que es igual a una resistencia equivalente, y por supuesto el paralelo es 1 sobre la inversa de la primera más la inversa de la segunda. Y eso nos va a dar 2 tercios de R. Y finalmente, para nuestro último caso, tenemos el paralelo conectado con un serie, es el paralelo entre dos, conectado en serie con otra. Resolvemos primero el paralelo. Ese paralelo es estas dos resistencias en paralelo, conectadas entre sí, corresponden a una sola, que adivinen, es la mitad. No adivinen, hagan la cuenta, pero es muy simple. Si aplican la fórmula que acabamos de ver, que las dejo para que la practiquen. Estas dos resistencias en paralelo son equivalentes a una única resistencia que vale la mitad de la original, y está conectada en serie con esta resistencia que sigue, y, entonces esto da una única resistencia equivalente, que es la suma de estas dos resistencias, que es 3 medios de R. Y ahí termina nuestro problema. Hasta luego, muchas gracias, espero que
les aproveche y lo hayan entendido.